¿Qué tal? Bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales. Saludos, vamos a platicar en esta ocasión sobre temas de libros. Al doctor Francisco López, quien es rector de la Universidad Central de Nicaragua, aquí en Managua, se le ocurrió la idea de realizar programas que tengan que ver con el fomento a la lectura. Nuestra idea es, de ahora en adelante, presentarles un programa de manera cotidiana, podría ser una vez a la semana, una vez cada 15 días, pero lo vamos a tratar de hacer seguido, con invitados especiales, precisamente para que nos hablen de libros y que eso sirva también de incentivo para que la gente se acerque más a los libros, o si no lo ha hecho todavía un chavalo, por ejemplo, que le guste, que le encante, que le apasiona. ¿Cómo le va, doctor López? Muy bien, con este proyecto que nos interesa tanto promover como universidad y a título personal también. A mí toda la vida me ha gustado leer, desde chavalo. Antes leía los periódicos, cuando los pasquines que le llamábamos antes también, en los años 60. Ahora le dicen cómics. Ahora le dicen cómics, de Pato Donald, de Walt Disney y de una serie de personajes, La Pequeña Lulú y una serie de cosas más, que siempre me apasionó estar vinculado a la lectura. Leía los periódicos y esto ha forjado una idea de que siempre he promovido y he tratado de que los jóvenes de hoy puedan tener acceso a la lectura, acceso a los libros y que puedan de esa manera mejorar su educación. Cultura general. Cultura general. Fíjense que ahorita que usted me menciona eso, yo no lo sabía, que usted le comenzó leyendo libros. Yo les cuento a algunas personas, no hace mucho tiempo, pues estamos hablando allá en Matagalpa, ya entrando los años 80. Cerca de mi casa, bueno, a unas cuantas cuadras, había una barbería. Y en la barbería, usted no me va a dejar mentir, aquí en Managua y en las ciudades principales, había la mayoría de pasquines, todos los que estaban de moda en ese tiempo. Entonces los nuevos venían cada mes y los colgaban en una cuerda y le ponían un prensarropa. Y uno cuando llegaba a cortarse el pelo tenía derecho a leer, mientras estaba esperando o estaba leyendo. Pero también algunas barberías como esa que iba yo, se alquilaba. Yo no me iba a cortar el pelo, y no importa que me estuviera cayendo el pelo ahí de todo el mundo, los pedacitos de pelo, pero yo estaba leyendo. Y fíjense que yo empecé a notar que en el seno familiar, en mi casa, mi mamá, mis familiares me decían: ¿y vos de dónde aprendiste esa palabra? ¿Y vos por qué hablas así? Nos pasa ahora con el asunto de la televisión, doctor. Uno dice, pero si este niño todavía no ha ido al colegio, ¿y por qué habla así? ¿Por qué se expresa tan bien? Es que esas cosas a nosotros nos enseñaban. O sea, generaciones que todavía estamos aquí, hemos aprendido de los pasquines. Si no, no tuviéramos esas grandes producciones en el cine sobre los superhéroes. Así es. Pero además de los pasquines, había, Omar, en los años 60, pues que yo estaba adolescente, habían también los lustradores. Sí, exacto. Los lustradores tenían novelas. En ese entonces había muchas novelas que no eran pasquines, porque los pasquines eran con muñequitos, digamos. Eran novelas de bolsillo, ¿no? Eran novelas de bolsillo, de Marcial Lafuente Estefanía, por ejemplo, uno de ellos. Era famoso, entonces vos te entusiasmabas con la lectura de Marcial Lafuente Estefanía, porque en esa novela morían como 50 personas. Sí, y era un librito pequeño. Era un librito pequeño, mini bolsillo, de mini libro. Ajá. Entonces uno se ponía a leer eso y se entusiasmaba. Y si no era eso, eran también las novelas del Santo el Enmascarado de Plata, exacto, que venían a Nicaragua, Calimán. El Valiente, Walt Disney. Todo eso era la lectura que nosotros tuvimos. Y las tiras cómicas en los periódicos uno las buscaba como chavalo también, porque ahí ponían capítulos pequeños de estos héroes. Exactamente. Entonces uno se va acostumbrando a la lectura. Adicional a eso, muchos de nuestros jóvenes que éramos contemporáneos nos gustaba leer los periódicos. A mí en lo particular me encantaba leer los periódicos, el diario La Prensa, las novedades, la noticia que había en esa época.
y uno se va acostumbrando a la lectura, y la televisión, si bien es cierto, comenzaba ya a funcionar, pero por dicha, en ese entonces los programas de televisión comenzaban a las 5 de la tarde y terminaban a las 9 de la noche. Ahí muere. Y ahí moría. Posteriormente fueron ampliándose y habían primero un solo canal, el canal 6 de televisión. Ajá. Estoy hablando antes del terremoto. Luego, durante el año 67, por ahí, nació el canal 2 de televisión, Televicentro se llamaba. ¿Era en blanco y negro? Ya era un poco más a color y blanco y negro, pero fundamentalmente los programas eran en blanco y negro. Ajá. Entonces, ya fue otra cultura, la cultura de las novelas en la televisión o de las telenovelas. Adicional a eso, también nos acostumbramos a escuchar por la radio las novelas radiales. José de Maconel, el Popo, como personaje pues de Emiliano Santa Cruz, me imagino, El Derecho de Nacer, todo ese tipo de novelas, Pancho Madrigal, que se transmitía, que lo hacía imaginarse. Entonces, uno... Por eso es la magia de la radio y del podcast. Exactamente, ¿ya? Porque uno se imagina, entonces uno está escuchando y uno está imaginándose, pero ya cuando te lo dan todo completo, Servido. entonces ya la imaginación ya deja de funcionar. ¿Ves? Entonces, hemos pretendido con este proyecto que hoy estamos iniciando y ojalá tenga mucha audiencia, promover la lectura en general. La lectura ¿Cómo para... surgió una idea? Bueno, debido a que una de mis preferencias es leer, entonces yo digo, hombre, yo veo aquí la realidad en la universidad de los jóvenes hoy. Y entonces, ¿qué pasa con los jóvenes? Los jóvenes ya no les gusta leer. A los jóvenes les gusta nada más que le den todo hecho. Video, corto, y cuando les dejan lectura es un problema para ellos. Es un problema la lectura porque los tenés ante una situación que es incomprensible para ellos. Por lo tanto, nosotros creemos de que hay que fomentar la lectura porque la lectura te da más allá de lo que te enseñan en las universidades. Como decías vos, te da cultura general, te da mayores elementos, mayores posibilidades de que podamos nosotros desarrollarnos como personas. Nos proyecta a nivel mundial, podemos conocer otras realidades a nivel internacional. Viajar a través de la lectura, saber de historia, saber de geografía. De la Segunda Guerra Mundial. Entonces creo que podemos nosotros fomentar la lectura incluso para niños, que puedan ellos desarrollar todas estas, podríamos decir, vocación, y que le permita a ellos desarrollarse como personas. Aquí en Nicaragua hay varios proyectos, doctor. A propósito, ahorita que acaba de mencionar niños, hay una organización que dice que tiene libros para niños. Sí. También frente a la CST, Wallace tiene la casa del libro. Melvin Wallace, ahí hay libros baratos. O sea, hay mucha gente que está haciendo ese esfuerzo para que el libro o la lectura en general no decaiga. Exactamente. Y nosotros estamos promoviendo también la lectura con los niños, por ejemplo, en la universidad allá en Jinotepe, donde estaba la universidad antes, que ahora es el Colegio Central de Nicaragua, en Jinotepe, tenemos ahí una pequeña biblioteca para niños en común con esta organización que se llama Lectura para Niños, algo así, ¿verdad? O Libros para Niños. Ahí llegan los niños a leer, llegan a prestar un libro, se lo llevan a su casa, lo regresan. Ese tipo de cosas queremos nosotros fomentarlo porque realmente uno con la lectura se forma más como ser humano. Fíjense que este tipo de programas, los podcasts y la radio en general, son mágicos por eso, porque hay gente que se dedica. Nosotros no vamos a hacer eso, vamos a hacer diversos programas enfocados en la lectura y vamos a invitar a personas que hayan leído un texto, que hayan leído un libro, puede ser actual o puede ser de los clásicos, pero que nos cuente algo, qué le ha afectado, qué cosa le ha cambiado su vida, porque mucha gente dice, yo empecé a cambiar cuando leí tal libro. Exacto. O tal autor. Pero ahorita quiero terminar la idea, doctor.
En Estados Unidos hay un momento en que llegan a la Casa Blanca y digo, ¿por qué nosotros no podemos hacer esas cosas tan sencillas? Que llega un político o una personalidad y lee libros a los niños. Claro. Eso yo creo que lo podríamos hacer nosotros en la universidad. Podríamos nosotros invitar, a mí me encantaría. Una vez me invitaron a leer libros a la Asociación de Ciegos, Marisela Toledo, porque ellos tienen un laboratorio. Entonces ellos obviamente no leen sino tienen su braille. Y hay personas que todavía no lo han aprendido y son ciegas. Entonces, ¿qué hacen ellos? Yo no sé si ese proyecto decayó o no, pero era bonito. Llegabas a grabar un texto, un capítulo o un libro completo y lo disfrutaban. Nosotros podríamos perfectamente invitar a personalidades, políticos, periodistas, comunicadores que lean un pasaje a un grupo de niños. Claro. Eso podría ser otra parte del proyecto. Vos sabés que la imaginación, este programa lo queremos hacer lo más imaginativo, con entusiasmo, por vocación, por fomentar la lectura, por fomentar la cultura, por fomentar el conocimiento de las personas. Sí. Sean jóvenes, niños, viejos, ancianos, todos nosotros necesitamos fortalecer nuestros conocimientos a través de la lectura, que es lo mejor que puede sucederle al ser humano. Y estando nosotros en una universidad, dirigiendo una universidad, pues hombre, yo creo que nuestra contribución como parte de este aprendizaje social y formación social es dar un aporte de qué es lo bueno que se puede hacer a través de la lectura, fomentando la lectura y además dando a conocer los libros que están apareciendo a nivel mundial, porque muchas veces no sabemos lo que está apareciendo a nivel mundial. Hay tanta información en las redes y todo eso que uno se enreda. Sí, los libros más vendidos, los que están en los festivales. Por ejemplo, podemos aquí un día comentar el último libro de Vargas Llosa, que habla sobre Centroamérica. El último libro de Vargas Llosa es sobre la caída de Jacobo Arbenz en Guatemala. Exacto. Y cómo la United Fruit Company contribuyó a montar una mega mentira sobre Jacobo Arbenz, que lo lograron derrocar en 1954, ¿verdad? En Guatemala. Entonces, y aborda todo el tema de la United Fruit Company, cómo esta gran compañía se expandió por todo Centroamérica. La tuvimos un poco aquí en Nicaragua, en la costa Caribe, y que fortaleció los regímenes dictatoriales de derecha que se fomentaron en los años 50 a partir de la caída de Jacobo Arbenz en Guatemala. Es que está demostrado, doctor, que los políticos son utilizados o se dejan utilizar o tienen alianzas, se vinculan con el dinero, con el capital, y obviamente el capital le interesa tener todo a su favor para seguir explotando y seguir ganando mucho dinero, y eso está demostrado. Ahorita me estaba recordando también que años después se desclasificaron documentos del golpe a Salvador Allende. ¿Se acuerda que la izquierda y muchos pensadores decían, ahí tuvo mucho que ver el gobierno de Estados Unidos? Exactamente. Ya, después, creo que fue en el periodo de Bill Clinton que se desclasifican documentos y dicen, sí, nosotros participamos. Ahí estuvo un fulanito, un sotanito que era de la política exterior de Estados Unidos. Henry Kissinger fue el artífice de todo el golpe de Estado. Exactamente. Entonces en su momento se dijo, pero mucha gente por falta de información a lo mejor ahora esas cosas no pasan, se puede mover, engañar un momentito a la gente, pero la tecnología ha ayudado a que no pasen tantos años para que la gente despierte lo que está pasando. Entonces la lectura aquí va a ser, mejor dicho, la idea de este programa, de este podcast, ¿se le puede llamar así? Sí, de este podcast, correcto. De este podcast sería establecer vínculos con personas amantes de la lectura, que vengan a entusiasmar, a promover la lectura, que den a conocer nuevos libros nacionales y extranjeros. Exacto. Por ejemplo, ahorita nosotros como universidad estamos auspiciando libros de educación de Francisco Lacayo Parajón, que es un experto en temas de cultura y de educación, sobre un tema de una nueva cultura y de una nueva política educativa para Nicaragua, que él hace en ese ensayo que nosotros le vamos a publicar probablemente en este mes de noviembre. Por lo tanto, es probable que lo tengamos aquí en la próxima sesión. Exacto. Para que nos dé un avance de lo que significa ese libro, para entusiasmar a la gente para que lo compre, sí, y para que podamos ver una perspectiva diferente de lo que puede ser la educación en nuestro país. Fíjese que, retomando lo que usted dijo de cómo se entusiasmó en la lectura,
yo después viniendo aquí a Managua, alguna gente no me creía, les digo yo era de esos fanáticos que coleccionaba cancioneros, coleccionaba los pasquines que le llamaban en su momento, claro, ahora la gente le dice cómics o le llamaban penecas, creo yo, los que venían de Argentina, ¿verdad? Sí. Porque dándome cuenta yo aquí en Managua, Edgar Tijerino era uno de los fanáticos de Condorito. El ingeniero Dionisio Marenco, que fue alcalde de Managua por un periodo, creo yo, es otro de los que eran fanáticos y que aprendieron muchísimo. Todas esas generaciones de jóvenes que cambiaron de alguna manera a Nicaragua tuvieron influencia de esas cosas. Y ahora, jóvenes directores en el cine, en Hollywood, son los que han llevado esas grandes producciones. ¿Por qué? Porque ellos crecieron leyendo cómics. Entonces, el libro siempre ha sido un elemento importante para la cultura de la gente y sobre todo para el aprendizaje del joven, del niño. Claro. Aprovechando eso que estás diciendo, sobre todo de Edgar Tijerino, a quien yo no conozco, pues personalmente lo conozco a través de la radio, de todos sus programas y eso. Leí el libro de él que me llamó mucho la atención. En algunas cosas con él yo no estoy de acuerdo, pero eso no tiene nada que ver. Sin embargo, yo leí el libro de él que escribió que se llama Yo Vago. Yo Vago. Ajá. Me gustó mucho porque ahí cuenta esa historia. Él es vago, él se define como un vago, que nunca estudió, nunca terminó. ¿No lo podríamos invitar aquí? Claro que lo podríamos invitar, que nos cuente un poco de esa parte, de esa historia, ¿no? Que es interesante. Y, sin embargo, Edgar Tijerino, el cronista deportivo, quizás más importante de Nicaragua. ¿Y qué más lee? Que nunca terminó una profesión, sí. Y que además de eso, pues, él se ha regocijado siempre de que la lectura le ayudó mucho a ser lo que es el día de hoy. Entonces ahí tenemos un ejemplo viviente, sí. ¿Verdad? De una persona que no terminó sus estudios universitarios. Autodidacta completamente. En la época que no había internet y ahora tenemos. No había internet, no había nada, y se desarrolló a partir de la lectura. Entonces, ejemplos como estos podemos traer aquí a este tipo. Yo creo que lo podemos invitar. También a Dionisio Marenco lo podemos invitar para que nos venga. No gente grande, gente que uno dice que son escritores. No, sino gente como esa, que dé su testimonio de cómo la lectura le ayudó a cambiar la vida. Exacto. Porque esos testimonios ayudan mucho para que otras personas puedan reconocerse y puedan realmente desarrollarse a nivel cultural, científico, y que puedan aportar a nuestro país también. Ahora, usted que está ligado a la comunidad universitaria, al ambiente académico, usted mismo dice que a veces los pensum o la forma en cómo a los muchachos se les está capacitando, probablemente por eso no lean tanto, o porque aquí no vamos a pelearnos de que si lees en el libro, en el papel, en el olor al papel, a la tinta, o a través de las pantallas también táctiles. Ahora, ¿pero qué será? ¿Será el pensum que no da tiempo porque los chavalos no están leyendo mucho? Aunque hay muchos jóvenes, yo me di cuenta, porque sigo el tema del cine, cuando aquí presentaron algunas series que eran basadas en libros, y la más reciente fue esa erótica de las 50 sombras de Grey, yo me di cuenta que mucha gente ya sabía porque había leído los libros, que son bestsellers, y entonces quiere decir que hay un grupo grande de jóvenes que están leyendo a lo mejor de otra manera, con bestsellers como los que se publican en Estados Unidos y que luego se convierten en películas. Claro, yo creo que hay están muy escondidos, digamos, sí, los jóvenes que leen, desgraciadamente. Y nosotros lo que necesitamos es que esos jóvenes salgan a la luz también, darles un espacio, darles una posibilidad de que ellos se desarrollen y que ellos puedan realmente salir a la luz como lectores de novelas, de política, de ciencia ficción, o de cualquier otro tema. De eso se trata, oyentes, a través de este podcast que nos pueden encontrar en cualquiera de las plataformas. La idea es esa, de que a usted le guste la lectura, porque yo conozco mucha gente también que, y no es cuestión de menospreciar, aquí a lo mejor algún día vamos a hablar de Coelho, ¿no? Porque hay gente que dice que Coelho le vale que le digan que es un escritor que es de viajes de avión, de aeropuerto, etcétera, pero es un escritor brasileño súper exitoso y que a mucha gente le gusta. Yo veo que mucha gente, y lo he hecho porque una vez creo que fui a Estados Unidos, me encargaron uno de sus más recientes libros, y yo he escuchado a otros que lo minimizan,
pero no importa, aunque sea esa gente que está leyendo de Coelho, aprende muchas cosas cotidianas, porque el escritor, el autor siempre va a tener algo interesante que comunicar de sus vivencias, y la transmisión de ese conocimiento es el que de repente llega a conocer un estilo narrativo que le puede gustar a la gente. Por ejemplo, Edgar Tijerino, que usted lo mencionó, yo recuerdo que mucho tiempo pasó diciendo que sus amigos le decían, escribí un libro. Comenzó a escribir libros porque el único libro que se conocía de Tijerino era el sobre Alexis Argüello, El Flaco Explosivo, que él mismo dice que se lo encargaron, le pagaron por eso y él lo hizo, y no volvió a escribir libros. Hasta después de hace algunos años que empezó a hacer, y de repente Edgar Tijerino estaba presentando libros bastante exitosos, incluyendo ese que usted acaba de mencionar. Claro. Entonces, mira, Coelho en lo particular, yo nunca he leído a Coelho. No me gusta, porque lo veo que es como una máquina de escribir libros. Esa es la verdad. Es una fábrica. Entonces, pero obviamente uno siempre va a aprender de un libro, siempre. Entonces, si nosotros logramos aprender y nos inculcó la lectura, los cómics, como le llaman ahora, los muñequitos de Walt Disney, que los leíamos en los pasquines, las novelas del Santo, o Marcial Lafuente, Estefanía, que en cada novela habían como 50 muertos, ¿verdad? Entonces, si aprendimos de eso y nos gustó habituarnos a la lectura, a sentarnos por placer a leer, hombre, que lean a Coelho, que lean, por ejemplo, a la otra señora chilena, que tampoco me gusta mucho, Isabel Allende. El único libro que he comprado de ella es el último que sacó, entre paréntesis, sobre la parte... enfermedad de su hija, ¿no? No, sobre el último libro de ella se trata sobre la historia de Pablo Neruda con los republicanos españoles que fueron a Chile. Correcto. La comunidad de republicanos españoles que fueron a Chile y cómo se da la traída de esos republicanos de la guerra republicana, de la guerra civil española en España, que logra Pablo Neruda, llevarlos a Chile. Creo que eran más de 2.000 personas que fueron en un barco a Chile. Exactamente. Ese es el último libro. Esa es la parte que a lo mejor mucha gente no conoce de Neruda. De Neruda, exactamente, ese es el último libro de Isabel Allende, que no es santo de mi devoción, pero bueno, no quiero decir con esto de que no es una buena escritura. Que no la conozco. ¿Ves? O Mario Vargas Llosa, que por ejemplo Vargas Llosa, yo no coincido políticamente con Vargas Llosa, sin embargo me gusta cómo escribe Vargas Llosa, es un tipo diáfano en su lectura, no anda con tantos vericuetos como algunos autores, o el mismo Sergio Ramírez. Yo no comparto para nada las ideas de Sergio Ramírez en política, para nada. No estoy de acuerdo con él políticamente, ideológicamente, pero sin embargo hay muchos libros de Sergio Ramírez que son muy buenos. La historia, por ejemplo, de los negros en Nicaragua, los tambores y todas esas cosas que él escribió sobre eso, o de la señora en Costa Rica que vivió, la famosa escritora en Costa Rica que fue a morir a México. Ahorita no me recuerdo el nombre. Hay varios trabajos de investigación de ella. Dentro de la literatura, de la magia. Exactamente. O un libro de Jaime Willock, por ejemplo, que al principio yo pensé que era una tontera, ¿verdad? Y que decía, de la comida, ¿no? El de la comida. Dije yo, ¿hasta dónde ha caído Jaime Willock, que ahora es receta comida? ¿Verdad? Lo malinterpreté. Sí. Sin embargo, una vez que fui a una librería, a la librería Hispamer, hombre, leí la parte trasera del libro y vi, hombre, me pareció interesante todo lo que dice aquí, el origen de la comida tradicional nicaragüense. Es que nadie se imaginaba que un comandante de la revolución de esos niveles exactamente hablara de comida, y la gente con solo oír el título... Y ahí se volvió cocinero, decían, ¿verdad? Entonces, por eso no se atrevían a leerlo. Exacto, sin embargo es riquísimo desde el punto de vista de la cultura culinaria nacional, de dónde, cómo lo plantea, de dónde vienen, de las especies, todas esas cosas son importantes. Entonces uno, en los libros realmente uno no debe tener un criterio predeterminado y que esto no voy a leer, ¿verdad? Entonces yo creo que se trata un poco con este programa de podcast desarrollar
ampliarle el horizonte a la gente, trayendo personas que piensan distinto de uno, que pueden pensar distinto de uno, pero que sin embargo los podemos respetar y podemos contribuir a que fomentemos la lectura en nuestro país y sobre todo en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Exacto, la idea es cómo te ha influenciado la lectura, porque ya ves que yo no tenía ni idea, cuando íbamos a platicar ahorita, doctor, yo no tenía ni idea de cómo íbamos a comenzar, pero usted me hizo recordar esa infancia, que yo recuerdo que mi encuentro con los libros fue eso. ¿Y cuál fue la reacción positiva que yo encontré? Cuando en mi casa, o sea, por el nivel que sea, pues porque cada quien estaba en lo suyo y a lo mejor mis hermanos y el entorno de mi familia no les gustaba, a mí siempre me gustó el asunto de la música, la comunicación, etcétera, y los pasquines que le llamábamos en ese tiempo, los comprábamos, los intercambiábamos o alquilábamos en esa barbería, porque era el único lugar. Yo me di cuenta de manera temprana cómo te cambiaba tu forma de platicar y tu forma de hablar, y uno decía, esa frase no se dice así, o sea, yo la decía ya espontáneamente, y de repente miraba que los mayores me decían, pero vos ¿dónde aprendiste eso? ¿Por qué decías esa palabra tan refinada? O sea, que era una tontería, pero por lo menos uno aprendió en eso, y entonces eso es la idea nuestra, de que la cultura general te ayude. Yo conozco gente, doctor, que fueron compañeros míos de trabajo y eran apasionados, por ejemplo, a todo lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial, como en un punto, en un papelito ellos mandaban, en una moneda, mandaban información para el enemigo o viceversa. Entonces hay gente que es apasionada, por ejemplo, todos los textos que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial. Había bibliotecas completas, me recuerdo yo, colecciones completas de la Segunda Guerra Mundial, fascículos que salían en algunas revistas. Eso se ha ido, exacto, se ha ido perdiendo. Sí. Se ha ido perdiendo porque ahora todo tiene que ser la inmediatez ha hecho de que no nos interese. Entonces los jóvenes de hoy muchas veces están más vinculados a la inmediatez, es decir, a todos lo quieren resuelto ya, y que se los dé ya prácticamente como en una cápsula, que se la puedan tragar si es posible y que ya les genere el conocimiento, y eso no puede ser, ¿verdad? Ese es un conocimiento realmente que va a ser muy, muy, muy elemental. Por lo tanto... ¿Cómo le llamamos a este programa, el primero? Sí, apasionado. Podemos ponerle cualquiera que genere el entusiasmo por la lectura. No, así como puede ser, así como dijo Tijerino en su libro Yo Vago, sí. Nosotros lectores, una cosa así pues podría ser más adelante, pero la idea es fomentar eso, Omar, y que muy bueno el programa tuyo de estos podcasts, una maravilla de la tecnología, y que podamos nosotros aprovechar esta tecnología para la academia y fomentar la lectura, aunque lean en tableta, no importa que lean en tableta, en el celular, pero que lean. Volviendo a tu punto de todas las palabras que vos aprendías con los pasquines. Por ejemplo, bribón es una expresión, el pillo, exactamente. Todo eso son expresiones que no eran nuestras y que uno después las incorporaba a su léxico. Por ejemplo, aquellas cosas que salían en Batman y Robin, ¿verdad? En los pasquines de recorcholi, ¿verdad? Exacto, sí. Ese tipo de palabras que a lo mejor eran muy españolas, rayos y todas esas cosas, uno después las estaba exprimiendo, rayos y centellas. Entonces, ya no digamos en lo que uno va formulando mentalmente cuando uno lee las revistas o leía esas novelitas de Marcial Lafuente Estefanía, y que uno se imaginaba. Ya eran más descriptivas. El oeste, cómo te lo describían, la cantina cuando llegaba y sacaba la pistola y el humo y todo eso, el olor, y hasta vos lo sentías, el olor, los ruidos que tenía la cantina y todo. Pero a mí me llamó la atención que ustedes dicen los lustradores, es que te lo prestaban para mientras. La gente que no sabe qué son los lustradores, son personas, ahora hay menos en los parques, que la gente adulta pues llegaba. Yo me acuerdo que solo una vez, doctor, llegué a hacerme eso al Parque Central de Matagalpa, y para colmo, para la historia, ahí debe estar en novedades, en la primera portada, porque estaba empezando los conflictos de la lucha del Frente Sandinista, y yo me fui al parque como un mayor ya, porque no era un mayor, me puse ahí y alguien me tomó esa foto, no sé qué decían en novedad ahí debe estar.
esa foto mía lustrándome. Entonces la gente llegaba a lustrarse en las terminales de buses o también en los parques, y mientras te estaba lustrando, el lustrador te prestaba la Marcial Lafuente, ¿no? Así era. Marcial Lafuente, o si eras niño, yo iba al Parque San Antonio, que era el barrio San Antonio, Managua, antes del terremoto, y ahí en el Parque San Antonio estaba el ilustrador, que me ilustraba a mí eventualmente, pues porque a nosotros nos exigían en los colegios que llevábamos los zapatos lustrados, y a mí me gustaba ir ahí porque llegaba a leer los pasquines, ¿verdad? Yo podía haber lustrado en mi casa perfectamente, pero a mí me gustaba llegar ahí, que valía 25, 30 centavos la lustrada, y el ilustrador me decía, ¿y qué pasquines tenés nuevo? De Walt Disney, de Walt Disney, de Santo, el enmascarado, de cualquiera de ellos, de Archie, la pequeña Lulú, todo eso, y entonces uno se ponía a leer, como decís vos. Entonces, eso es una tradición que nos ayudó mucho, y que ahora con la tecnología a través del podcast nosotros podemos ayudar también a muchos jóvenes. Bueno, aquí vamos a cerrar. Muchas gracias, doctor Francisco López. Él es rector de la Universidad Central de Nicaragua, que tiene ya la universidad, ¿cuántos años? 20 años desde su fundación, y que tiene un montón de carreras interesantes aquí en Managua, Nicaragua. Él es uno, digamos, de los creadores de esta idea de que en este podcast de En Pocas Palabras con Omar García hablemos de manera eventual con personas así, apasionadas de la lectura. Nos vemos entonces en el próximo podcast. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.